momento de verificar una vez más que si nos los proponemos, lo hacemos. Que si realmente trabajamos en equipo, diciéndonos la verdad, con honestidad, todos los problemas que enfrentamos los argentinos tienen solución. Y tenemos que hacer los deberes, los que menos tienen. Quiero decirles que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha. ¿Cómo puede ser que un kilo de pan te venden a 60, 70, 80 pesos? No puede ser, esto ya no da para más. La gente viene a buscar pan, cada verdurazo explota, acá en San Martín se mucho el cierre de las pymes. Venimos corriendo de atrás, por ejemplo de nuestros herramientales, bajando los costos casi un 50%, haciendo muy competitivo esa área ya de la producción, haciendo competitiva el área de producción del armado y desarmado de las mismas máquinas, y sin embargo nos encontramos en esta situación por la brutal caída del mercado interno. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La economía argentina hoy está creciendo, crece el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones. Qué lindo es dar buenas noticias. Hay como una fantasía teórica. La fantasía que dice si abrimos las fronteras van a llover dólares. Si abrir la frontera los dólares se van, ¿no? Yo creo que ellos empiezan a darse cuenta que hay todo un discurso de libertad. Que es una trampa. Se defiende el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Así que te abriste a tiempo. ¿Cómo pensás pagar el crédito? Mira, Rubén, escuchame. Es el último consejo que te doy. Vender todo, hacer todo el líquido que puedas. ¿Qué líquido? Cash, ¿me entendés? Haz efectivo y ponerlo a trabajar. Convencete de una vez. Este país ahora, lo único que da guita es la guita. Podrán tardar un poco más, podrán costarnos un poco más, pero en este camino de trabajo en conjunto tenemos futuro. Argentina faced a contraction of the GDP last year. That will be around 2%, but we still don't have the exact numbers. And for 2019, Argentina, so our last projection for this year is of a contraction of minus 0.5% for the GDP. ¿Cómo estás viendo la gestión de Patricia Bullrich ahora? Muy buena en algunos temas, pasada de vueltas en otros. ¿En cuáles? Pero siempre controlable. ¿En cuáles? El problema de Patricia es que por ahí no puede parar. Por ahí se cree Bolsonaro. Y nosotros no vamos a ser Bolsonaro. Pela primeira vez no Brasil, presidente montou uma equipe de ministros cualificados. En los últimos meses no solo tuvimos un fuerte aumento de inflación, de las expectativas de inflación, sino también de la incertidumbre. Tenemos un gran futuro por delante y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias.
Muchas veces dicen que el caos impera sobre el orden porque en gran medida el caos está mejor organizado. Y déjeme preguntarle en esta noche, vamos a trabajar mucho esta noche y vamos a hablar mucho de economía y también de lo social. Y quiero preguntarle, repasando un poco los temas de las últimas horas, los temas de la semana pasada, ¿en qué medida se parecen o cuál es el grado de familiaridad que tienen cuestiones tan disímiles como el anuncio por parte del presidente Macri de un DNU que habla sobre la extinción de dominio, de cuestiones que hacen a la corrupción? ¿Qué grado de familiaridad tiene esto, por ejemplo, con las declaraciones de hace algunas horas nada más de Elisa Carrió, quien por un lado critica al gobierno en su fase de políticas que atentan contra lo humano, dice Carrió, pero por otro lado respalda 100% a la candidatura del presidente Macri? ¿Qué tienen que ver las felicitaciones que recibió el equipo económico por parte de la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde? Mire, claramente son, usted me va a decir, todos temas que se discuten en la esfera pública, son todas tapas de diarios, en definitiva, ocupan las programaciones de las radios a nivel nacional. Pero además yo quiero proponerle otra lectura esta noche. Quiero plantearle que todos estos temas y muchos otros que usted tiene en mente no llegan ni siquiera a lo que es la cotidianeidad de miles, de millones de argentinos. No hacen a las cuestiones centrales que tiene que afrontar día a día el argentino de a pie. No hacen a lo que es la dificultad material en la vida de miles de familias en la República Argentina. Obviamente se trata de un fenómeno que no alimenta el sentido común. Mucho de lo que vemos que está sucediendo en la Argentina no se ve reflejado, usted no lo ve reflejado en las discusiones que forman parte de los medios públicos, pero también en las discusiones en las que toman parte lo que son los funcionarios del gobierno nacional. Y quiero exponerle esta noche lo que para mí es un mosaico que explica en parte este fenómeno. Mire, por un lado el gobierno escapa hacia adelante, no atiende lo que son las cuestiones básicas que hacen a la coyuntura, tanto económica como social. Se cae a pedazos lo que es en gran medida el arsenal que sirve de parámetro para medir cuál es el desempeño que tiene la economía en este momento. Y sin embargo el gobierno propone dos cuestiones básicas para discutir. Por un lado la seguridad y por otro lado la corrupción. Y está claro que son cuestiones fundamentales que hay que, yo diría, como mínimo debatir. Y por otro lado pensar para la Argentina que viene. No tengo ninguna duda que son dos cuestiones centrales, pero al mismo tiempo le planteo, ¿acaso el gobierno no especula hablando de corrupción y hablando de seguridad? Y en todo caso deja atrás de un velo lo que son los temas que hacen a la vida de todos los días de los argentinos. Mire, se lo planteo de otra manera. El gobierno sigue monologando. Si la política es diálogo, el gobierno ha encarado una tesitura donde permanentemente monologa. Y lo hace el presidente Macri y lo hacen otros referentes del gobierno prácticamente en una cuestión que se asemeja mucho a la religión, anunciando la llegada de inversiones. Casi uno podría decir que es un mantra mesiánico el que hace el presidente Macri, diciendo que lo peor ya pasó, que lo mejor está por venir, que es por acá, que va a venir la lluvia de inversiones, que eso va a pasar en el segundo semestre. Pero además el gobierno monologa de otra manera, hace intervenir a sus funcionarios para que discutan ¿qué? Para que discutan la agenda que propone directamente Cambiemos y que está especulada 100% en lo que son las temáticas que ellos piensan lo favorecen para las próximas elecciones. Pero hay mucho más dentro de este fenómeno, no hay ninguna duda, porque también el gobierno sigue cifrando en gran medida su especulación en que la parte de la sociedad al menos regenere lo que es el ejercicio de la esperanza, el ejercicio de la expectativa. Y usted sabe, y yo también sé, que si bien la esperanza y la expectativa es un lugar real a donde quizás detenerse, que hay un sector de la sociedad que todavía le mantiene la paciencia al gobierno, también le digo que en gran medida esa esperanza es perjudicial, porque está claro que si uno espera y no obtiene nada a cambio, mientras eso sucede hay un deterioro enorme de las condiciones económicas, entonces estamos en una ecuación que arroja más pobreza y que arroja más indigencia. Mire, es largo en todo caso el razonamiento, seguramente
a usted se le ocurren muchísimas preguntas. Está claro que hay preguntas que están planteadas, que vamos a trabajar en esta noche, pero básicamente, ¿por qué el gobierno mantiene un modelo económico que lo que está dando como resultado es un aumento de la pobreza y de la indigencia? ¿Por qué el gobierno mantiene decisiones económicas que solo han generado más inflación en la República Argentina, con la consecuente deterioro en el poder adquisitivo de los salarios? ¿Por qué el gobierno sigue en su tesitura cuando en la Argentina hay fuga de capitales y ha habido una fuga en 3 años de más de 60.000 millones de dólares, con lo difícil que es conseguir dólares para la Argentina y con el endeudamiento creciente que tenemos que experimentar? ¿Por qué el gobierno mantiene precisamente esa deuda y compromete lo que es la soberanía en las políticas económicas que va a tener que tomar el próximo gobierno? Un gobierno que va a tener las manos atadas porque va a tener que pagar solamente en el primer año de mandato casi 30.000 millones de dólares. Son preguntas que obviamente no tienen respuesta. Mire, en esta Argentina que ofrece cada vez mayores niveles de indigencia, de pobreza, mayores niveles de desigualdad y menor inclusión, no hay ninguna duda quiénes son los grandes perdedores de este modelo económico. Hay un recorte en los salarios, hay un aumento creciente en el precio de los medicamentos, de los alimentos, del transporte, en el precio de las tarifas de los servicios públicos, que afectan muchísimo a quienes menos tienen. Es hora que alguien nos dé una respuesta a los problemas que están planteados. Acompáñame porque ya está con nosotros alguien que sabe mucho de todos estos temas. Carlos Heller. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a ver, yo planteaba algunas cuestiones que son centrales y digo, no son nuevas, pero llama la atención de que no haya ningún tipo de reacción, ¿no?, por parte del gobierno. ¿No hay un acuse de recibo de todo esto? A ver, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Es difícil agregarle cosas porque hiciste una descripción bastante completa. Segundo, para que hubiera cambio, esto tendría que ser porque a ellos le está yendo mal o no están cumpliendo el objetivo. Y yo creo que no es así. Yo creo que vinieron a esto. A ellos les está yendo bien. No hay mala praxis, no hay un error, decís vos. Siempre puede haber mala praxis, pero en lo fundamental ellos vinieron a eso. Ellos vinieron, acordate, a insertarnos en el mundo, para lo cual había que, en primer lugar, pagarle a los buitres, en segundo lugar, abrir la economía al libre movimiento de capitales, en tercer lugar, había que flexibilizar la legislación laboral para que el costo laboral fuera aceptable, en cuarto lugar, había que tener un tipo de cambio que fuera atractivo para... Es lo que hicieron, vinieron a hacer eso. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de los holdouts tenían que cerrar. Y eso lo están... Sí, claro. Pero hay forma de cerrar todo hay que hacer. Entonces, vos decías, si yo quiero ahí poner un matiz. Tilde, un tilde. Tengo acá una encuesta de poliarquía. No me voy a meter con los candidatos, me voy a meter con los problemas. Dale, me parece bien. Esta es de enero. Dice, principal problema... ¿Cuál es el principal problema que lo afecta a usted personalmente? Los problemas económicos, 30%. Sí. En el 2015 era 15%. ¿Se duplicó? Se duplicó. La percepción. La inflación, 16%. Era 12%. Sí. El desempleo, 15%. Era 10%. Los servicios públicos y las tarifas, era 0, es 6. La situación de los jubilados era 1, es 3. Los bajos salarios era 1, es 2, y sigue. Yo lo sumé más o menos. El 74% temas que tienen que ver con la economía, cuando esos mismos temas hace 3 años eran el 40%. O sea, un deterioro importantísimo. Importantísimo, digamos, en la percepción de la gente. Importantísimo. Insisto, encuesta de poliarquía, mes de enero, hecha en la segunda semana de enero, y que tiene que ver con las percepciones de la gente. ¿Puedo decir algo? Me parece que si estos son los problemas de la gente, uno piensa, bueno, debiera salir alguien del gobierno a dar cuenta de lo que está pasando en la Argentina. ¿Querés que te diga otra cosa? Sí. La inseguridad. En el 2015 era el 30, el 12. Y a mí me llamó poderosamente
la atención, la corrupción era el 2 en el 2015. ¿Sabés cuánto es en esta encuesta? 0. Por ahí me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Digo, a ningún argentino se le escapa que el tema de la seguridad y el tema de la corrupción son importantes. No, ya sé, pero puesto, no es que desapareció el problema de la corrupción o el problema de la seguridad. Son problemas y hay que abordarlo y hay que tener respuesta. Lo que yo digo, que en la percepción, es la misma gente que dice qué le importaba en aquel momento y qué le importa ahora. Entonces los temas económicos se han puesto tan en el centro de la escena simplemente porque la gente empieza a sentir las consecuencias en la cotidianidad, en la vida diaria, no le alcanza. Si tiene un laburo, tiene riesgo de perderlo. Si el salario se le achicó, si tiene una pyme, no tiene mercado. Y así de corrido. Entonces, si es un jubilado, ni te cuento. Entonces, los problemas no son teóricos. La inflación no es un fenómeno de la macroeconomía para que lo estudien los economistas. El problema de la inflación es cuánto la inflación le gana a los salarios. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, que te metés en la propia inflación y la canasta básica alimentaria, en vez de 47,6, fue 53 no sé cuánto, te está diciendo que la canasta básica alimentaria significa que los sectores más pobres son los que tuvieron más inflación, son los que más perdieron. Cuando vos mirás y te dice el índice general de salarios en términos reales frente a los precios perdió entre un 12 y un 15%. Cuando ves el desagregado dice los trabajadores informales 17%. Pero lo que te estoy queriendo decir es que la inflación no es una discusión teórica de un índice. El problema no es si la inflación es 3% mensual. El problema es cuánto es lo que aumentan los precios más que lo que aumentan los ingresos de la gente. Ahora, yo planteaba al comienzo del programa que no hay... Yo dije que lo suscribía todo. No, está bien. Lo que te quiero preguntar es esto. ¿Hay un modelo económico en marcha? ¿Vos coincidís conmigo? Sí, que, claro. Digamos, tiene determinadas características, pero se sostiene en el tiempo. Sí. Ese modelo da como resultado esto que vos acabas de decir. Así es. ¿Se puede sostener en el tiempo ese modelo? Digo, ¿qué es lo que uno puede pensar que va a pasar este año? A ver. Alguien que tiene trabajo y ve que el sector donde está trabajando no está bien. Yo estaba hablando un rato antes de este programa con alguien y le decía que más que la pesada herencia, el gobierno todavía está disfrutando de cierta holgura de la bonanza que heredó. Que la clase media, toda... al fines del 2015, hacía poco que había cambiado el auto, la heladera, el televisor, estaba recontraequipada, tenía ahorros. Entonces vos tenés todavía, digamos, como que cierta gordura que se está consumiendo. Están usando el colchón. Exactamente. Porque si vos mirás, yo te digo, no hay un solo indicador que no diga que todo empeoró. Los macroeconómicos, el país se endeudó hasta la manija, el déficit fiscal es mayor, el desempleo creció, la pobreza aumentó, la inflación está desbocada. No sé, ¿cuál podríamos tomar? Ahora, quiero hacerle acá una consideración política. El presidente Macri, por ejemplo, hay un discurso que yo les pediría que lo analicen. Que hizo en Puerto Madryn, ahí con 2 o 3 trabajadores, con casco y demás, donde él está, y lo voy a graficar, está hablando así con el micrófono, cambia de mano y dice, miren, la salida es por acá. Es por acá. Claro, es por acá. Pero no es casual el cambio de mano. La salida es por derecha. Es por la derecha. La salida es por la derecha. Bueno, no hacía falta ni siquiera que cambiase de mano. Pero cambió de mano. Claro. Pero no se animó a decir la salida es por acá. Dijo la salida es por acá. Pero inmediatamente dijo no hay otro camino. Cada vez estoy más convencido que este es el único camino. Y ellos construyen un escenario además de pensamiento único, donde hasta construyen la oposición dentro del oficialismo. Entonces Carrió es opositora, y entonces tienen todo el espectro ahí. La salida es por acá. No hay alternativa a este camino. Bueno, son elementos propios del liberalismo. Así es. Ese elemento de que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. De que hay una sola receta. Y eso es lo que tratan de construir. Y eso, con una formidable maquinaria, digamos, comunicacional, logra poner... Es decir, vos lo decías al principio, lo peor ya pasó. Este año el discurso va a ser, en el segundo trimestre
los índices van a empezar a ser mejores, simplemente porque los comparativos con el año 2018 son terroríficos. No hace falta mejorar nada para que puedan decir estamos mejorando. Entonces, lo peor ya pasó, va a adquirir una notoriedad muy grande. Ahora, sí, Carlos, yo tengo una pregunta. A ver, hay un sector de la sociedad que obviamente está evaluando en votar al gobierno nuevamente, a pesar de todo lo que estábamos diciendo. En esta encuesta está. Está bien. La pregunta es si hay un gobierno que va por la reelección y va a tener estos resultados económicos, y yo creo al menos a priori que vamos a tener un año con recesión económica de nuevo, con inflación de nuevo, con erosión del poder adquisitivo. Lo están diciendo ellos mismos. Digo, ¿hay un planteo distinto? ¿El gobierno está jugando con categorías morales a la hora de la elección? Dice, yo soy el bueno y enfrente está el malo, yo soy el honesto y enfrente está el corrupto. Claro, exacto. Apuesta a que con una propuesta que tenga que ver con la que entonces saca la ley esta de extinción de dominio, que no le importa que sea inconstitucional ni que se la declaren inconstitucional, porque para lo que la sacó ya está logrado, que intenta avanzar sobre los beneficios de la corrupción. Dice, saben las escuelas, volvemos a los jardines de infantes que se podían hacer, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a tratar de instalar. Yo te digo, si pusieras en la balanza la plata que el Estado Nacional deja de percibir por la facturación en países de menor tributación que hacen las multinacionales, es el mayor foco que habría que atacar, y eso no quiere decir que no hay que ocuparse de la corrupción. Yo creo que la única manera de combatir la corrupción es creando activos mecanismos de participación de control popular en todos los planos. O sea que yo vengo delucubrando esto incluso con la seguridad. Yo creo que lo que la Argentina necesita es más participación ciudadana. Lo que la Argentina necesita es que, por ejemplo, el control de los servicios públicos esté cerca de la gente, que la gente tenga acceso. No necesitas confiar en el ciudadano honesto, milagroso, que te va a resolver el problema. Bueno, vos estás planteando ahí algo muy interesante. Estoy planteando... que se pierde la dimensión... Así es. De hasta qué punto la Argentina se ve afectada, por ejemplo, por la recesión económica. Digo, ¿cuántos puntos de crecimiento ha perdido la Argentina? ¿Cuánto es eso en dinero, en definitiva? Y vos fíjate, el presupuesto 2018, que fue presentado como el presupuesto de la verdad, tenía planteado que la Argentina en el 2018 iba a crecer 3.5 el PBI. Estamos discutiendo si decreció 2, 2,3, 2,5. Claro, son casi 6 puntos. Es decir, que le erraron por 6. 6 puntos. Ahora, alguien que le erra por 6 está complicado desde el punto de vista de la confiabilidad. En 28 de diciembre de 2017 corrigieron la pauta inflacionaria para el 2018 y dijeron que iba a ser del 15%. 47,6. Otra vez, el triple. Es pavoroso el error o la diferencia que hay entre lo que te dicen que va a pasar y pasa. Ahora está, hoy lo veía, recién ustedes lo estaban mostrando, a Duhovne hablando del 2019, él dice ya, no es que vamos a crecer, porque vos mostraste dos cosas, uno Duhovne diciendo estamos creciendo y otro diciendo, bueno, vamos a tener un decrecimiento del 0,5. Los tutores dicen 1.7. ¿Quiénes son los tutores? Fondo. ¿El gobierno tercerizó? ¿Tenés duda que son los tutores? Digo, ¿el gobierno tercerizó el manejo de la economía? Es decir, dijo, bueno, yo hasta acá llegué, a partir de ahora háganse cargo ustedes, ¿le dijo así al Fondo Monetario? Yo creo que el gobierno fue a buscar el paraguas del fondo para poder hacer lo que sin el paraguas del fondo no podía, y con eso obtuvo una cierta legitimación. Entonces, ¿qué tiene para exhibir? Las felicitaciones de Lagarde. Entonces, ese es el tema. Lagarde le dice, van muy bien, los felicito, han sobrecumplido la meta. Viste, han sobrecumplido la meta del déficit fiscal, porque en vez de 2,7 fue 2,4. Pero cuando te metes en el análisis, ¿sabes cómo la sobrecumplieron? Con un recorte fenomenal del gasto en salud, educación, ciencia y tecnología, en las jubilaciones, en los salarios del sector público, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sobrecumplimiento con un costo social pavoroso. Ahora nos dicen que este año vamos a tener déficit fiscal cero. Ese déficit fiscal cero implica nuevos recortes enormes que tienen que ver con las condiciones de vida de la ciudadanía. ¿Cómo golpea la deuda en todo esto? Porque de una manera notable. El déficit va a ser cero, pero si vos tomás... Mentira.
el déficit financiero va a aumentar porque el déficit por intereses va a ser altísimo. Está previsto que va a crecer y creo que van a ser cerca de 400.000 millones de pesos de intereses que se van a pagar en el año 2019. O sea, cambiamos fabuloso. una cosa por otra. Así es. O sea, ajusto en salud, en educación, en ciencia y tecnología y pago intereses. Intereses que financian la fuga. Claro, porque a ver... porque lo que se fugó y lo que entró es más o menos lo mismo, como históricamente ha pasado en la Argentina. No es ninguna novedad, este fenómeno ya pasó varias veces. Te voy a hacer un planteo totalmente naif. Si la Argentina no tiene suficiente cantidad de dólares y cada tanto tiene que recurrir a tomar deuda, si llegó un momento donde ni siquiera los mercados le prestaban y tuvo que ir al Fondo Monetario, ¿no tendría que poner un tapón en la salida de dólares y decir, basta? Pero es lógico. ¿Y qué pasa? Bueno, pero eso es lo que fue uno de los caballitos de batalla que este gobierno actual utilizó montado en un aparato fenomenal publicitario, que es el famoso cepo y la ansiedad de los sectores medios por ahorrar en dólares para proteger sus ahorros. Es así. Ahora, no hay manera de llevar adelante una verdadera política que tenga en cuenta los intereses de la ciudadanía, de la gente, sin una administración razonable de las divisas. Administración razonable quiere decir que yo tengo que establecer las prioridades. Las prioridades tienen que ser abastecer los recursos necesarios para un comercio exterior en la que la Argentina pueda importar lo que necesita importar y pueda limitar las importaciones de aquello que podemos producir en la Argentina. Yo diría, un gobierno al que yo apoyaría es un gobierno que dijera, todo lo que podemos producir en la Argentina no lo vamos a importar. Es al revés, hay que plantear la cuenta. Bueno, a ver, todo lo que podemos producir en la Argentina no lo vamos a importar, lo vamos a producir en la Argentina. Estamos con el 40% de capacidad instalada ociosa. ¿Qué inversiones necesitamos? Claro, esas son todas máquinas que están paradas en la industria, la mitad de la industria argentina está parada. ¿Sabes por qué está parada? Porque no hay consumidores. ¿Por qué no hay consumidores? Porque no hay poder adquisitivo, porque hay desempleo. Entonces tenés que hacer una ecuación exactamente al revés de la que se está haciendo. Ahora, el gobierno cuando llegó en el 2015, fines de 2015, dijo, bueno, este modelo económico no lo quiero. Voy a aplicar otro, voy a aplicar otro. Este está basado en la inversión interna e inversión externa. Con eso yo mantengo la economía funcionando. ¿Se cayó? Claro, porque tiene una falacia, Julián, que la inversión no es un acto heroico ni patriótico, es un negocio. Entonces, ¿a qué vinieron a invertir en la Argentina? En la bicicleta financiera porque era redituable. Bueno, hoy está la cifra, ¿no? 80% de la inversión. Así es, fue toda inversión especulativa. Sí. ¿Quién va a invertir para producir cosas que no tienen compradores? Vos tenés dos posibilidades. O en la Argentina generás un costo laboral e impositivo más bajo que en los países asiáticos, y entonces yo en vez de invertir en Corea o en Camboya, invierto en la Argentina, o tenés un mercado interno demandante y produzco e invierto porque voy a producir para ese mercado interno. Si vos no podés bajar tu costo laboral, impositivo, de infraestructura, operativo, para ser competitivo con las exportaciones, y no tenés un mercado interno demandante porque hay más desempleados, la gente gana en términos reales menos, etcétera, etcétera, nadie va a venir a invertir. Es mentira. ¿Qué pasa con la política? Digo, ¿existe en la política hoy algún sector que esté pensando en una salida para este escenario que es sumamente complejo? Yo creo que el escenario es complejo en tanto y en cuanto se siga pensando en los términos de nuestra política. Hay que pensar en una cosa completamente distinta. ¿Pero hay quienes hoy representan eso? Bueno, yo creo que sí, yo formo parte de quienes representan eso, es decir, yo milito en política, vos sabés que soy presidente de un partido, ese partido tiene propuestas que tienen que ver con todo esto que estamos diciendo, formo parte de un espacio más amplio, que algunos lo podrían llamar kirchnerismo, que otros lo podrían llamar el campo popular, ponele el nombre que quiera, porque yo a veces etiquetarlo me parece que lo limita. Yo diría, hay que construir una alternativa basada en propuestas y tendríamos que estar allí
todos los que coincidimos en esas propuestas. Después tenemos que encontrar el método para dilucidar entre los que estamos de acuerdo en las propuestas, quién las representa mejor. Pero las coincidencias... Mira, vos estás de acuerdo en un país que privilegia el mercado interno, vos estás de acuerdo en un país que privilegia el salario, vos estás de acuerdo en un país que privilegia las jubilaciones, vos estás de acuerdo en un país que crea que los servicios públicos tienen que ser un derecho y no una cosa inaccesible. Es fácil, hay 20 cosas en las que nos tenemos que... A ver, los que están de acuerdo de este lado y los que proponen otra cosa del otro. Los que te dicen que los servicios públicos deben ser manejados desde el punto de vista de la rentabilidad de las empresas y los que decimos que es algo que debe tener todo el mundo garantizado. Para eso, para garantizar que todo el mundo tenga acceso, están los impuestos, con los que vos subvencionás, porque el subsidio no es una mala palabra, a aquel que por sus ingresos no puede acceder. Porque vos fíjate, el tipo que se queda sin laburo, además tiene el castigo de que se va a quedar sin agua, sin luz y sin gas porque no lo va a poder pagar. Una locura. ¿Qué país es ese? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el afecto societario de esa sociedad? Carlos Heller, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por el tiempo que me has dado para poder expresarme con absoluta libertad. Muchas gracias. Compartimos el informe que mirábamos recién. Contento de verificar una vez más que si nos los proponemos, lo hacemos. Que si realmente trabajamos en equipo, diciéndonos la verdad, con honestidad, todos los problemas que enfrentamos los argentinos tienen solución. Y tenemos que hacer los deberes, los que menos tienen. Quiero decirles que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha. ¿Cómo puede ser que un kilo de pan te venden a 60, 70, 80 pesos? No puede ser, esto ya no da para más. La gente viene a buscar pan, cada verdurazo explota, acá en San Martín se sufre mucho el cierre de las pymes. Venimos corriendo de atrás, por ejemplo, de nuestros herramientales, bajando los costos casi un 50%, haciendo muy competitivo esa área ya de la producción, haciendo competitiva el área de producción del armado y desarmado de las mismas máquinas, y sin embargo nos encontramos en esta situación por la brutal caída del mercado interno. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La economía argentina hoy está creciendo, crece el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones. Qué lindo es dar buenas noticias. Hay como una fantasía teórica. La fantasía que dice si abrimos las fronteras van a llover dólares. Si abrir la frontera los dólares se van. Yo creo que ellos empiezan a darse cuenta que hay todo un discurso de libertad que es una trampa. Que defiende el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Así que te abriste a tiempo. ¿Cómo pensás pagar el crédito? Mira, Rubén, escuchame. Es el último consejo que te doy. Vender todo, hacer todo el líquido que puedas. ¿Qué líquido? Cash, ¿me entendés? Haz efectivo y ponerlo a trabajar. Convencete de una vez en este país, ahora. Lo único que da guita es la guita. Podrán tardar un poco más, podrán costarnos un poco más,
Pero en este camino de trabajo en conjunto tenemos futuro. Argentina faced a contraction of the GDP last year. That will be around 2%, but we still don't have the exact numbers. And for 2019, well, Argentina, so our last projection for this year is of a contraction of minus 0.5% for the GDP. ¿Cómo estás viendo la gestión de Patricia Bullrich ahora? Muy buena en algunos temas, pasada de vueltas en otros. ¿En cuáles? Pero siempre controlable. ¿En cuáles? El problema de Patricia es que por ahí no puede parar. Por ahí se cree Bolsonaro. Y nosotros no vamos a ser Bolsonaro. Pela primeira vez no Brasil, presidente montou uma equipe de ministros cualificados. En los últimos meses no solo tuvimos un fuerte aumento de inflación, de las expectativas de inflación, sino también de la incertidumbre. Tenemos un gran futuro por delante y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Señor Gustavo Marangoni, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Primera pregunta, muy en línea con lo que charlábamos recién con Carlos Heller. Digo, un gobierno que desde el punto de vista de la economía y de lo social va a terminar arrojando resultados que son totalmente, lamentables y que de alguna manera lo presentan muy mal para una futura reelección. Digo, es un gobierno que de todas maneras va a buscar esa reelección. Digo, ¿cuál es el grado de oportunidad que tiene y en todo caso por qué hay cierto consenso en que por ahora al menos resulta competitivo en esa elección? Me parece que ha tenido una habilidad política que es mantener la coalición antiperonista, no peronista amalgamada aún ante, vamos a decir así, escasez o casi nulidad de resultados, por lo menos en términos, como señalabas vos, económicos y sociales. Esto, de alguna manera, marca una novedad respecto del pasado, donde esta coalición hasta tenía dificultades para mantenerse unida, aún siendo oposición. Ahora lo hace en el gobierno y con estos malos resultados. Me parece que, indiscutiblemente, habla de una sorpresa, si querés, porque cuando comenzó la gestión, la administración de Cambiemos en el 2015, todas las expectativas estaban dadas en la economía. Se decía, bueno, la expertise de los equipos, la formación en las mejores universidades o en las empresas multinacionales. Sin embargo, ahí, bueno, ha habido todo lo que se ha comentado aquí en el bloque anterior con Carlos, y sin embargo, de alguna manera, ha aguantado el resultado con la línea política. Y vos fijate, creo que en tu editorial también hacías referencia a esto, genera temas como para decir, bueno, economía, esperemos, llegará en algún momento del futuro imperfecto y no determinado algún tipo de resultado, pero seguridad, pero extinción de dominio, pero tal cosa o tal otra. Son temas que también hay que reconocer están, por lo menos en el interés de una parte de la población. La pregunta es si frente a la elección que se viene, lo que va a ponderar es esta coalición con estos valores, yo diría más que resultados, porque específicamente incorpora el tema de valores, que también de alguna manera eso tiende a, si querés, solidificar esta denominada grieta, antinomia, etcétera. Claro, ¿no? El gobierno, a ver, en función un poco de lo que propone como eje de discusión, apunta a quién, a su propio votante, a un votante que ha perdido a lo largo de estos años. ¿Quiere consolidar su núcleo duro o está buscando del otro lado? Mira, creo que siempre, hasta un año antes de la elección, vos fidelizás lo propio. Y después tenés que empezar a buscar fuera de la pecera, porque con lo propio, supongamos 30% que le dan las encuestas, no te alcanza. Me parece que en estos últimos días hemos empezado a ver como algunos referentes del oficialismo, en principio tratan de fugar, o mejor dicho, tratan de evitar fugas por derecha. Parece difícil, pero empiezan a prometer rebajas de impuestos en un eventual próximo gobierno, más, si querés, discurso mano dura en seguridad, Taser, etcétera, todo ese tipo de cosas, como forma de decir, este espacio es mío. Es mío, no queremos 2 o 3 puntos por afuera, porque esto nos puede poner en un problema severo, tanto en la PASO como en la elección de octubre. Y luego tratar de recrear, quizás en algo que también mencionó Carlos, ¿no?
a partir de mayo, junio, vas a empezar a comparar contra los peores meses del año pasado y presentar eso como otra vez la luz al final del túnel. Es decir, baja la inflación, ¿cuánto? Y bueno, estoy en 30 como estaba en 47 el año pasado. Claro, bueno, hemos progresado, ¿no? Hemos progresado. Entonces, me parece que ahí, obviamente, hay una estrategia, habrá que ver si alcanza, y esto, como siempre, en la política y en la vida, depende de lo que hace el gobierno y también de lo que hace la oposición. Claro, ¿qué tiene que hacer la oposición ahí, digamos? Me parece que también, vamos a decirlo, ahora está de moda esta chica Maricondo, es la de los placares, todo. Bueno, me parece que es interesante, ¿no? Que a lo mejor alguna de las recomendaciones que da en cuanto a reordenarse y renovar el espacio de la oposición, porque no estoy seguro de que contribuya un discurso hermético respecto a que, bueno, como esta claramente es una experiencia de gobierno con malos resultados, pero que con eso solo alcance, porque también tenés que poder concentrar una esperanza, una expectativa y de alguna manera también una serie de propuestas que resulten creíbles no solo al núcleo fidelizado de la oposición que está, sino a aquel que duda y que dice, bueno... Sí, bueno, es un votante que por ahí no acompañó a Daniel Scioli en la última elección, es un votante... Claramente, hay un sector de la clase media, digamos, yo te diría que hay un sector de la clase media que está, y mira qué paradoja, te diría, estuvo en el Nacional B 10 años atrás, subió a la primera A, y cuando subió a la primera A demandó lógicamente otras cosas que no tenían que ver estrictamente con lo económico, que tiene que ver con valores simbólicos, y en eso sintió poco eco. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta desde la oposición para poder de alguna manera sintonizar con esa clase media que paradójicamente, vos fíjate qué cosa, en los gobiernos peronistas creció y avanzó, pero sin embargo siempre en algún momento de la historia hubo rispideces, hubo desinteligencias. Porque me parece, insisto en esto, que además de lo que tiene que ver con la producción, con el consumo, que yo reflexionaba, ¿no? Cuando te escuchaba a vos y lo escuchaba a Carlos, vos fíjate qué paradoja. Este gobierno hizo mucho hincapié en el tema de los mercados, en el tema... Hoy los bancos, los públicos y los privados le prestan al Estado. Y hace años, o hace pocos años, esos mismos bancos le prestaban al sector privado y a las pymes en inversión productiva. Ahora, en el imaginario de un sector de la sociedad está la idea de que en realidad para el crecimiento del mercado y todo eso son mejor este tipo de políticas que las otras. Habría que repensarlo. Ahora, esto también lleva a analizar otras cosas. Este gobierno no solo no supo solucionar el tema de la inflación, sino lo agravó. Pero el tema de la inflación en la Argentina lleva más de 10 años reinstalado con fuerza. Esto me parece que también obliga a revisar paradigmas. Las inversiones y en última instancia el crecimiento. La Argentina con este gobierno ha crecido menos que en los últimos 4 años del segundo mandato de Cristina. Pero también es cierto que en los últimos 10 años la Argentina no crece. Y eso tiene que llevar de alguna manera a refrescar propuestas, diagnósticos y por supuesto también posibilidades de alternativas del 2019. Bueno, aclaremos ahí que en los últimos 10 años hubo periodos donde creció, pero al mismo tiempo después decreció. Tenías el famoso serrucho, ¿no? Termina saldando, a veces negativo, a veces estancamiento. Bueno, en este caso negativo. En este caso negativo, claramente. Estos 4 años tienen un saldo negativo. Los 3 años por ahora tienen un punto y medio por debajo de lo que arrancó a fines del 2015. Quiero preguntarte con respecto a esto que vos mencionabas recién, algo de revisar los paradigmas. Ahí entra una potencial autocrítica por parte de referentes de quienes hoy conducen o podrían conducir la oposición, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Esto sí, la oposición en general, porque... Pero tiene que hacer ¿alguien tiene que hacer una autocrítica ahí o no? Llamalo autocrítica, llamalo revisar algunas cosas, porque, a ver, la Argentina del 2019... para bien y para mal, y lamentablemente en muchas cosas para mal, no es la misma que la del 2015. Y de hecho, inclusive en el 2015 había algunos motores que estaban exhaustos. Me parece que eso hay que revisarlo, que no se puede ser tampoco hermético. ¿Viste cuando alguien... Pero hay que decir, mire, nos equivocamos, nosotros habíamos planteado esto, y la verdad que nos equivocamos acá. Por ejemplo, no sé, intervenir el INDEC es una situación que, digo, yo he escuchado a pocas personas que han dicho, miren, la verdad nos equivocamos en esto. Pero claramente, a ver... romper el termómetro si tenés temperatura alta es infantil, pero tiene consecuencias complejas. Y el hecho también, de alguna manera, de apelar
en muchas circunstancias a una excesiva cantidad de administraciones que se tornan difíciles de procesar por una parte importante de la población también. Pero apelo al concepto que decís, no sé si autocrítica, reflexión o lo que fuere, que tiene que ser... ¿Viste cuando a veces hay dos amigos hablando y dicen, no, ¿sabés cuál es mi defecto? Yo soy demasiado bueno, o yo soy demasiado tolerante. Bueno, eso no es un defecto. A ver, uno tiene que plantear que además no hay experiencia política en el mundo, no hay gobiernos en el mundo que puedan decir el 100% de las cosas que hicimos fueron correctas, ¿no? Digo, hay procesos que aunque tengan, es lo que creo yo, más saldo positivo que negativo, aún tienen que revisar lo negativo. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian y, insisto en este tema, el sector de las clases medias, que paradójicamente es el más castigado en estos 4 años, porque los hogares que tienen ingresos entre 40.000 y 70.000 pesos, de gente laburante, tiene la manzana rodeada por todos lados. Le aumentaron todos los servicios, le aumentaron los impuestos, los que venían a bajar impuestos, y le bajaron ingresos. Entonces tienen realmente la manzana rodeada. Ahora, frente a eso no alcanza, me parece a mí, solo con la recreación de una nostalgia. Tiene que haber algún elemento o una serie de elementos adicionales que planteen cómo la Argentina vuelve a crecer con equidad distributiva, pero de manera sustentable. Con la deuda no hay sustentabilidad alguna, pero en realidad con lo que no hay sustentabilidad es con la inflación. Claro, la inflación de años atrás tenía por lo menos un elemento virtuoso. Los salarios le empataban o le ganaban la inflación, ahora pierden. Pero la Argentina tiene que salir de esta imposibilidad de tener una economía normal, porque hace tiempo que arrastramos una inflación que en el 25 parecía escandalosa y ahora conocimos el 50 y es el doble de escandalosa. Quiero compartir con vos 2 conceptos, uno del presidente Macri, el otro del Papa Francisco a propósito de Venezuela. Lo escuchamos. Queridos venezolanos, les quiero mandar en nombre mío y de todos los argentinos un abrazo de corazón y decirles que acá, desde Argentina, los argentinos junto a sus compatriotas que se han radicado en nuestro país, les queremos mandar fuerza. Fuerza para seguir luchando, trabajando juntos por esa Venezuela en paz que todos ustedes se merecen. Sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño. Las palabras las pensé, las repensé, ¿no? Y creo que con esto expresé mi cercanía, lo que siento. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Y ahí también pido grandeza para ayudar a los que pueden ayudar a resolver el problema. Por eso tengo que ser, no me gusta la palabra equilibrado, tengo que ser pastor. Todos. A ver, y si necesitan ayuda, de común acuerdo la pidan. Eso es por ahí va. Bueno, y el Papa Francisco volvía de la visita en Panamá de 5 días, como siempre hace una secuencia de respuestas para las preguntas que plantean los periodistas en el avión, y por otro lado el presidente Macri, los dos hablando de Venezuela. Gustavo. A ver, Venezuela es realmente un tema grave. Yo diría, es tan grave que no acredita manejarlo por Twitter. Porque eso me parece que involucra, por un lado, una enorme frivolidad. Me parece, básicamente, aquellos que tienen responsabilidades, empezando por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo creo que en los últimos años, indudablemente, la situación de Venezuela en lo político se deterioró hasta, me parece a mí, ya prácticamente tener un régimen que nada tiene que ver con el sistema democrático y que creo que no puede pretender mantener esta situación sine die porque la gente migra, porque los resultados son espantosos. Bueno, hay algunos elementos que la verdad que sí Venezuela debiera revisar, por ejemplo, que ha disuelto lo que es el Congreso, bueno, en definitiva. Digo, por eso, y además porque, a ver, está sostenido prácticamente sobre un sector de la población, pero básicamente por las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que esta situación no puede continuar. Ahora, de allí a plantear el reconocimiento de un autodenominado presidente con una injerencia de una política, yo diría que no sé si es de Estados Unidos, bueno, es de Estados Unidos porque la propone el presidente, pero no sé si el primero en reconocerlo a Guaidó fue el primero. Exactamente. ¿No?
creo que es echarle más leña al fuego. Creo que... Es decir, no estás de acuerdo... Lo que está en peligro, obviamente, y gravemente comprometido, es la paz. De hecho, hay ya muchas vidas que se perdieron. Eso es una responsabilidad primaria del gobierno venezolano. Pero los gobiernos de la región tienen que buscar cómo se encuentra, y en esto sí acudo a las palabras del Papa Francisco, una solución negociada. Porque supongamos que el gobierno del presidente Maduro termine en poco tiempo. El chavismo no va a desaparecer como un fenómeno político. Y frente a eso, cualquier nueva realidad va a tener que contemplar una situación donde pueda haber democracia competitiva, donde puedan tener representación todos, salvo que lo que se esté buscando es otra cosa. Entonces, digo, la situación de Venezuela es catastrófica. Por allí hay un trabajo muy interesante. Polonia, entre 1939 y 1943, ocupada por nazis y comunistas, y en medio de la Shoah, tuvo una caída de su Producto Bruto del 43%. Venezuela en los últimos 5 años del 50%. Sí, ha sido es decir, hay un problema de legitimidad, de origen y de ejercicio. Ahora, la región no puede hacer un seguidismo acrítico de un tuit del presidente de los Estados Unidos ante los riesgos regionales, además de los riesgos de la propia Venezuela, que se dan de una situación de un país tan importante como es, por su riqueza y por su población, la República de Venezuela. Bueno, a mí, digamos, tu planteo me hace preguntarme 2 o 3 cosas. Primero, si hoy la región está en condiciones de hacer ese planteo que vos estás señalando, es decir, si hoy la región está en condiciones de decirle, señores, nosotros nos vamos a encargar de que Venezuela tenga una salida pacífica y política a lo que parece ser una crisis política en ese país, y que no se meta Estados Unidos, que no se metan otros países en esas gestiones. Pero México y Uruguay, por ejemplo, han tenido posiciones, bueno, Andrés Manuel López Obrador ha dado, ¿no?, más cercanas a esta alternativa, y a lo mejor Brasil y la Argentina han tenido una posición, digamos, más militante, pero que yo creo... A ver, a mí lo que me asombra es la rapidez para tomar determinadas decisiones, porque ante un conflicto tan profundo como este, vos decís, bueno, haces una reunión en parte del gabinete en lo que refiere a política exterior, haces una ronda de charlas bilaterales con los cancilleres de los países, Ahora, cuando yo veo que prácticamente en minutos se saca un tuit y se reconoce algo, me preocupa ver si eso pondera y contiene las consecuencias que puede tener un agravamiento de la crisis en Venezuela, insisto, para Venezuela y para la región. Me parece que la política internacional requiere de menos frivolidad y requiere realmente de ponderar las consecuencias de los actos, porque es lógico que mucho de eso está pensado en el mercado doméstico, bajo la idea, bueno, sí, y pensado en la elección de este año. Si decimos que condenamos Venezuela y la Argentina iba en camino a hacer y todo ese relato, que en realidad no tiene nada muy serio en lo cual sostenerse. Pero hay un porcentaje, digamos, el 30% de la población que ha decidido creer eso. Ahora, pensar una política exterior solamente en función de eso me parece como mínimo imprudente. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Ha sido muy amable. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.